Hola familia, una vez más, gracias por permitirme entrar a su casa. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a ir al Padre Celestial en oración y pongamos este tiempo en sus preciosas manos. Oh Rey, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra y por la oportunidad que tenemos de reunirnos, Señor, a través de los medios virtuales para escudriñarla, para estudiarla. Te pedimos de todo corazón que de manera particular nos hables a cada uno de nosotros. Así tu mensaje se ha dado para muchas personas, pero tiene el poder de hablarnos particularmente a cada uno de nosotros. Disponemos nuestra mente y corazón para que de esa manera lo haga, Señor. Y que al terminar este servicio podamos ser renovados y restaurados. Que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nuestro interior. Te lo pedimos ahora en el nombre de Cristo Jesús, bajo la guía de tu Espíritu Santo y en acción de gracias. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarle esta noche a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan y se ubique en el capítulo número 4. Juan, capítulo número 4. Estoy convencido de que uno de los principales problemas con los que hemos tenido que lidiar durante esta cuarentena es la intermitencia o la caída de la señal del Internet. Y esto de alguna manera es entendible, ya que esta pandemia nos cogió a todos por sorpresa y nadie estaba preparado para enfrentarla. Y ahora que todos estamos en casa por más tiempo, pues la casa se ha convertido en oficina, en colegio, en universidad, en espacio de entretenimiento, y por lo tanto es apenas lógico que todos los servidores y prestadores de Internet colapsaran y las redes se volvieran insuficientes para responder a tanta demanda. En mi casa, por ejemplo, hay momentos en los cuales están conectados al mismo tiempo entre 15 y 20 dispositivos, y eso pues hace que obviamente la velocidad de la navegación se vuelva muy lenta. Hace algunos días algo sucedió, no sé qué pasó y nos quedamos sin internet casi todo el día. Y pues obvio, todos estábamos estresados, había muchas cosas que hacer, había informes que presentar, muchas cosas y ninguno tenía conexión y todos de alguna manera preguntábamos qué pasaba, llamábamos al operador de cable, estábamos pendientes de en qué momento se restablecería el servicio y en algún momento, al no saber qué responder, dije, un poco enojado y en un tono un poquito elevado, no sé, debe haber un daño en todo el sector. Y sabe, eso me llevó a pensar, ¿qué sucedería si algún miércoles o un domingo, por la razón que fuera, y créame que a estas alturas creo que todo puede suceder, no hubiera internet en toda la ciudad? ¿Cuántos se quedarían sin conectarse con Dios, puesto que no habría conexión con la iglesia? Pero pongamos el panorama un poquito peor, si el daño se prolongara por un tiempo indefinido, ¿qué pasaría? Y sabe, recordé que en alguna oportunidad, hablando con un hombre a quien estimo y aprecio mucho, Marcelo González, es un misionero que traficaba Biblias a Irak e Irán, me contó que cuando su esposa estuvo detenida por ese delito, porque llevar Biblias a Irak o a Irán es un delito, estuvo detenida por eso y duró aislada e incomunicada por algunas semanas. Y ella comentaba que lo único que le daba fuerzas para seguir era la relación personal que ella tenía con Dios y los pocos pasajes y versículos bíblicos que había memorizado. ¿Sabe? Siempre que terminamos alguna transmisión, al despedirme le digo, conéctese con nosotros para que se conecte con Dios. Pero yo esta noche quisiera preguntarle,
¿Cómo anda su conexión con Dios? ¿Está caída? ¿Es intermitente? ¿No hay operador? Con esos pensamientos en su cabecita, acompáñenme y en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, lea el versículo 23. Va a aparecer en la pantalla, léalo conmigo. Habla el Señor Jesús y dice: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¡Wow! Se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sea los que le adoren. Esta es una respuesta que el Señor da a la pregunta de una mujer samaritana cuando ella tuvo su encuentro personal con Él. Hace muchísimo tiempo, hace unos 2000 años, que sucede este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Pero creo que esta respuesta del Señor está vigente hoy. Se aplica a nuestro tiempo. Se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Y he dicho en muchas ocasiones que Dios está buscando una clase especial de adoradores, hombres y mujeres que lo adoren en espíritu y en verdad. Que sean personas que independientemente del lugar donde se encuentren, adoren al Padre. Mire, déjeme contarle un poquito de esta historia, la historia de la mujer samaritana con Jesús, el encuentro de estas dos celebridades. Puedo decir que esta mujer era una mujer religiosa porque la pregunta que le hace a Jesús tiene que ver con cosas espirituales. En el versículo 19, ella le dice, Señor, dime en dónde debemos adorarte. Dime cuál es el lugar donde debemos adorar. Dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados, escucha esto, está hablando la mujer y dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. O sea que esta mujer está hablando de un lugar físico. Esta mujer está hablando de un sitio donde debemos o donde debían adorar. Para los antepasados de esta mujer era ese monte preciso donde ellos se encontraban, pero para los judíos el lugar de adoración estaba en Jerusalén. Ella habla de un lugar específico. Ahora, ante esta pregunta, el Señor responde que no es cuestión de lugares, sino de forma. Yo creo leer entre líneas que el Señor dice, mira, no estoy buscando ritos, ni tradiciones, ni ceremonias, ni cosas específicas. Lo que estoy buscando es verdaderos adoradores, hombres y mujeres que adoren en espíritu y en verdad, porque esta es la manera como el Padre quiere que sean los que le adoran. Durante mucho tiempo enseñamos que el cristianismo no es una religión, que el cristianismo es una relación con Dios. Y hay una diferencia tremenda entre religión y relación. Yo lo primero que yo quiero que te grabes esta noche, ahí en tu cabecita y en tu corazón, es que el cristianismo no es religión, es relación. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Porque hoy en día me encuentro con muchas personas que tienen dificultades para relacionarse con Dios, que tienen dificultades para adorarlo e incluso para orar. Pues al no tener un lugar físico donde hacerlo o la ayuda de personas que lo hagan por ellos, pues no encuentran la manera
de hacerlo. Y por esa razón, esta noche quisiera que estudiáramos un poquitico la diferencia entre tener una religión y tener una relación íntima y personal con Dios. Sus implicaciones y los peligros que se corren al vivir una vida meramente religiosa. Le pido que me acompañe o que vaya por favor al primer libro del profeta Samuel, porque este libro en sus primeros capítulos nos relata la historia de una mujer religiosa, el milagro de su encuentro con Dios y finalmente el despertar espiritual que vino como consecuencia de esta relación. Una mujer religiosa que tiene un encuentro personal con Dios y finalmente de esto viene un despertar espiritual como resultado. Quiero que pienses lo segundo. Dios quiere relación, no religión. ¿Será que lo puedes repetir conmigo allí en tu casa? Dios quiere relación, no religión. ¿Te acuerdas de lo que la mujer samaritana le preguntaba a Jesús en su encuentro? Le dijo, dime en dónde debemos adorar, ¿en este monte o en Jerusalén? Y el Señor le dice, no es cuestión de lugares, ni en este monte ni en Jerusalén, porque se acerca la hora y ha llegado ya en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación personal contigo. Ahora, he dividido esta enseñanza en dos grandes capítulos. El primero de ellos lo he llamado los peligros de la religión. Y la Biblia nos muestra claramente 4 peligros de la religiosidad, que es importante que los estudiemos para entender por qué razón Dios no quiere religiosos, sino verdaderos adoradores. Entonces, el peligro número 1 está allí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, en el versículo 12. Y lo he llamado falta de conocimiento de Dios. Los religiosos no tienen conocimiento real de Dios por no tener una relación personal con Él. En 1 de Samuel, capítulo 2, en el versículo 12, si lo tiene, por favor, léalo conmigo, dice, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Ahora, escuche, Elí era el sacerdote. Elí era, pongámoslo en nuestros términos, era el pastor. ¿Sí? Pero había algo en esta casa o en esta familia pastoral, y es que los hijos de este sacerdote eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Así como lo hice el domingo pasado, permítame comparar este texto con la versión Reina Valera del año 1960. En la versión Reina Valera del 60, este mismo versículo dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Te das cuenta? No tenían conocimiento del Señor. Estos dos chicos, estos dos personajes habían crecido en la casa de Dios. Eran sacerdotes también. Eran diestros en sus tareas, conocían los manuales de operación y funcionamiento del tabernáculo, eran expertos en la adoración, pero no eran adoradores, no tomaban en cuenta a Dios. ¿Se puede imaginar que en la iglesia haya personas así? Yo creo que sí. Yo creo que hay personas expertas en todos los rituales, en todas las ceremonias, en todas las cosas que hay que hacer, hacen una cosa, un estudio, el otro, pero no tienen conocimiento de Dios. Tienen una religión, pero no una relación. Y ese tipo de personas son las que hoy están teniendo dificultades para conectarse con Dios. Entonces, el primer peligro de la religión es la falta de conocimiento de Dios. El segundo peligro es que como no lo conocen, pues son insensibles a su presencia. Allí mismo en el capítulo 2
a partir del verso 13, me permito leer, dice: la costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llevar el ayudante del sacerdote, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo. De lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Tremendo. Personajes que vivían en el templo, que permanecían en el templo, que hacían todos los rituales y todos los ceremoniales, pero no eran adoradores. Dice el verso 17 que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor. ¿Sabes que la falta de una verdadera relación con Dios nos lleva a hacer cosas que le desagradan a Dios, que ofenden al Señor? Y finalmente, pues no tenemos respeto por la presencia de Dios. Y ese es el segundo de los peligros de la religiosidad. Peligro número 1, hay desconocimiento o falta de conocimiento de Dios. Peligro número 2, insensibilidad a su presencia. Como no lo conocemos, ni siquiera nos daremos cuenta de cuándo está o cuándo no está. El tercer peligro que encuentro en la religiosidad es que hay corrupción moral. Perdóneme lo que voy a decir, pero el religioso está acostumbrado a decir y practicar que el que peca y reza empata. O sea, al no tener una relación con Dios, al no tener sensibilidad por su presencia, pues finalmente terminan haciendo cosas que no son las más adecuadas. Si avanza por favor ahí mismo en el capítulo 2, versículos 22 al 25, se dará cuenta de lo que estoy hablando. Dice el verso 22: Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. ¡Wow! Estos eran los sacerdotes, estos eran los que estaban allí religiosamente haciendo los rituales y las ceremonias que el Antiguo Testamento demandaba que debían hacerse. Y el sacerdote Elí, que ya era muy anciano, se entera de todo lo que estos hijos están haciendo al pueblo e incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo. Lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le enviará Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, escucha, ellos no le hicieron caso a las advertencias de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Tremendo esto. En primer lugar, no tenían conocimiento de Dios y eso los lleva a ser insensibles a la presencia de Dios y por lo tanto, al no tenerle respeto al Señor, pues no hay temor de Dios y finalmente terminan haciendo cosas que le desagradan a Dios. Al extremo entonces de tener que, en aras del buen nombre y de la religiosidad, tapar
la podredumbre de quienes bajo la cobertura se encuentran. Tremendo. Me llama mucho la atención que estos muchachos crecieron en el templo, que estos muchachos hacían juiciosamente lo que tenían que hacer como sacrificios y ofrendas, pero ni conocían a Dios, ni tenían sensibilidad por su presencia y vivían desenfrenadamente. Por lo tanto, viene el cuarto peligro y es que no hay respaldo de Dios. ¿Cómo Dios va a respaldar a alguien que vive de esa manera? Si avanzas por favor al capítulo 4, estoy en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4 encuentro una historia espeluznante a partir del versículo 1. Dice, la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Escucha esto. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Escuchen esto. Los dos hijos de Elí, de los mismos que hablamos hace unos minutos, los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, mira esto tremendo, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron, ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron, Dios ha entrado en el campamento, ay de nosotros que nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Paremos ahí un segundo. La fama del Señor era tremenda. Los filisteos, cientos de años después, recordaban cómo Dios había hecho grandes prodigios y milagros cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y entonces, cuando ellos se enteran de que llegó el arca al campamento al campamento israelita, y por supuesto los israelitas empiezan a hacer fiesta y gritan y celebran de tal manera que los filisteos se asustan, los filisteos se acobardan y dicen, wow, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Ay de nosotros!, dicen. Nunca nos ha pasado algo semejante. Verso 8. ¿Quién nos va a librar de dioses tan poderosos? Tremendo. Los filisteos tenían conocimiento de lo que Dios podía hacer. Sin embargo, en el versículo número 9 encuentro que alguien empodera a los filisteos. Alguien se los reúne y les dice, escuche, estoy hablando de los filisteos, le dice, ánimo filisteos, sean hombres, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Eli.
¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? La religiosidad lleva, número uno, a falta de conocimiento de Dios. Número dos, a insensibilidad por su presencia. Número tres, a una vida corrupta y por lo tanto no hay respaldo de Dios. Sí, el arca llegó al campamento. Los israelitas creyeron que tenían la victoria asegurada, pues el arca estaba allí. Y los dos sacerdotes, Ofni y Finés, que eran unos descarados, que eran unos rebeldes y que eran unos religiosos, pues creyeron que podían ofrecer sus sacrificios, pero terminaron en una masacre. Los cuatro peligros, mis queridos amigos, de la religión o de la religiosidad. Número uno es que no tienen conocimiento de Dios. Número dos, que no hay sensibilidad por su presencia, pues al no tener una relación, pues no hay sensibilidad. Número tres, viven de manera corrupta porque están convencidos de que el que peca y reza empata y finalmente como resultado de todo ello no tienen el respaldo de Dios. Y sabes que me encuentro con en este tiempo, que hay quienes pretenden o que vivieron apartados de Dios, pero hoy están demandando el respaldo de Dios en todas sus necesidades. Y ahí no funciona, así no funciona. Hay mucha gente que tenía una religión, es decir, que cumplían los ceremoniales, que hacían lo que había que hacer, pero jamás tuvieron una relación personal con el Señor. Y por eso, lo tercero que quiero que te grabes en tu corazón es que la religión en vez de la relación es un peligro. Religión en vez de relación es un peligro. Entonces, pasemos al segundo capítulo y terminemos o entendamos cómo ir de la religión a la relación. Ahora, si tú has vivido una religión todo este tiempo, hoy tienes la oportunidad de pasar a tener una relación con Dios. Si tú sí has tenido una relación con Dios, esto es importante que lo conozcas para no permitir nunca que esa relación se deteriore, que esa relación se enfríe, que esa relación se distancie. Y hay que seguir en esta relación con Dios. Mira, no sabemos cuánto tiempo tendremos que seguir en esta virtualidad. Nosotros anhelamos que muy pronto podamos volver a reunirnos, pero la realidad es que no sabemos cuánto. No sabemos cuánto tiempo tardará en que volvamos a poder reunirnos todos en los templos. Y entonces, si eso no ocurriera, por lo menos en el resto de este año, ¿cómo estará tu relación con Dios? ¿Tendrás conexión con el Señor? Y por eso una vez más, la pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿cómo anda tu conexión? ¿Cómo andas de conexión? ¿Tienes una buena conexión o tienes una conexión débil? ¿O tienes una conexión caída? ¿Cómo pasar de la religión a la relación? Rápidamente, miremos el ejemplo de Samuel. Ahí mismo, en el primer libro de Samuel, regrese al capítulo número 1 y mire lo que es la religión. Otra vez, perdóneme que insista en esto. Capítulo número 1, versículo 1 al 7. Dice, en la sierra de Efraín había un hombre de sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efraimita. Bueno, esa era sencillamente para darnos indicaciones de quién están hablando. Verso 2. Elcaná tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Hago una aclaración y aquí, aunque Elcaná tenía dos esposas, no estamos autorizando a que tú tengas dos esposas. Vuelvo y digo lo que dije hace algunas semanas, el que tiene o el que busca ocasión para pecar encontrará la justificación en cualquier momento. Entonces, esta no es que sea la justificación para que tengas dos esposas, ni riesgos. Pero bueno, este man tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Pero escuche esto, verso 3.
Cada año el Caná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Caná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, escucha, cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. ¿Se da cuenta que aquí encontramos una típica familia religiosa, una típica familia que va a ofrecer los sacrificios, que va a la iglesia, que va... Pero empecemos porque el hombre tenía dos mujeres. Y lo peor es que las tenía viviendo juntas, en fin. Y eso había un roce permanente, pero eso sí, iban a la iglesia. Allá estaban. Y había que ofrecer los sacrificios y allá estaban. Y esta vieja, esta señora que tenía hijos, pues ofendía y maltrataba a la otra que no podía tener hijos porque era estéril, ¿cierto? Pero el esposo, en vez de consolarla, sencillamente le daba más dinero para que se comprara zapatos, le daba una porción especial porque la amaba a pesar de que no le había dado hijos. Y en el verso 7 dice que cada año, cuando iban a la casa del Señor, pasaba lo mismo. Se da cuenta que no había una relación con Dios, no había absolutamente nada. Ana tenía todo lo que una mujer puede desear en la vida. Nos dice la palabra que era bella, tenía un esposo que decía amarla profundamente, tenía buena posición social y tenía una buena religión. Sin embargo, no había podido tener hijos. Algo que su religión no le pudo resolver. No pudo tener hijos. Mira lo que dice el versículo 8, ahí mismo, no te muevas. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Entonces, el Caná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? ¡Hey! Este man decía: mira, fórmate conmigo. Y no tenía en cuenta lo que había en el corazón de esta mujer. Ahora, si avanzas al versículo 9, vas a ver cómo la historia cambió. Esta mujer, en algún momento de su vida, en esta historia, se encuentra con Dios y abre su corazón allí en el templo. Versículo 9. Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Escucha esto: Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia. ¡Wow! Dejó los sacrificios, dejó los rituales. Ana, que estaba acostumbrada a venir año tras año, semana tras semana al templo, a ofrecer los sacrificios, a hacer los rituales de su religión, en este momento se olvida de todo ello
y tiene un encuentro personal con Dios. Pasó largo rato orando ante el Señor. Estaba en un éxtasis, estaba extasiada, estaba llena del Espíritu Santo, al punto que cuando el sacerdote la ve, piensa que está borracha. Y esta mujer le dice, no me tome por una mala mujer, solo que he venido a desahogar mi corazón delante del Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 17, primero de Samuel, capítulo 1, verso 17 dice, vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias, ojalá favorezca a usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego, Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. ¿Se da cuenta que la actitud de esta mujer cambió? ¿Se da cuenta que su rostro, su semblante cambió? ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal con Dios. Mira que todavía no había pasado nada. Mira que todavía no había quedado embarazada. Pero dice en el versículo 18 que inmediatamente Ana se despidió, se fue a comer. Y desde ese momento su semblante cambió. Algo pasó en ese instante, algo pasó. Mire, hay gente que me ha dicho, es que yo no puedo tener una relación con Dios. Y es que la gente piensa que tener una relación con Dios es algo extrasensorial, que se le paran a uno los pelos de punta o que Dios le habla audiblemente. No, eso no es así. Eso no es así, mis amigos. Eso no es así, mis hermanos. Llevo casi 30 años a los pies de Cristo y nunca he escuchado su voz audible, pero sí siento su presencia y mi vida ha sido transformada y cada vez confío más y más y más en Él porque busco su presencia, pero no es que pase un fuego interior o que un viento abrasador, no, eso no es así. Mira que allí sencillamente esta mujer derramó su corazón delante de Dios y su angustia y su desesperación y su inapetencia inmediatamente cambiaron. Tuvo un encuentro con Dios, tuvo una relación. ¿Te das cuenta que dice que pasó largo tiempo orando? Eso es una relación. Todas las cosas para esta mujer cambiaron el día que dejó de ser una religiosa y empezó a tener una relación con Dios. Mira, podríamos pasarnos mucho tiempo estudiando la vida de grandes héroes de la Biblia. Jacob, Gedeón, Sansón, Isaías, los profetas, los apóstoles, los discípulos, Pablo, todos ellos tuvieron un encuentro personal con Dios que cambió radicalmente su vida. La amargura se alejó, la tristeza y el lamento desaparecieron, la alegría y el gozo ocuparon el lugar en su corazón. Y como consecuencia, el Señor respondió a sus peticiones. ¿Sabes algo? Tener una relación con Dios no es tan difícil, pero implica que tú desees tenerla. Tener una relación con Dios implica solamente disponer tu corazón y decirle, Señor, yo no sé lo que es tener una relación contigo. Yo no sé cómo tener una relación contigo, pero yo hoy quiero dejar de ser un religioso o una religiosa y quiero comenzar a tener una relación personal contigo. Y ¿sabes algo? De un momento a otro, sin decirte cómo, sin saber cómo. Eso no es que descendió una columna de fuego y se posó sobre tu cabeza. No, eso no es así.
Es en algún momento que tal vez ni siquiera detectes, que tal vez ni siquiera puedas registrar qué día fue el día que empezaste a tener esa relación contigo, pero algo cambió en tu interior, algo cambió dentro de ti y esa certeza de que Dios está allí, esa certeza de que Dios no te ha dejado, no te ha desamparado, inundará tu corazón y todos tus pensamientos y tu vida va a ser diferente. La vida de Ana cambió el día que dejó la religión y comenzó su relación con Dios. Querido, la religión es un peligro, la religiosidad es un peligro. La falta de conocimiento de Dios, la insensibilidad por su presencia, la vida corrupta y, por supuesto, la falta de respaldo de Dios. Por eso es que Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación personal contigo. ¿Sabes? Esto es tan importante que al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, y te pido que me acompañes allí para terminar, donde el Señor le escribe a las 7 iglesias de la época. En el capítulo 3, el Señor le envía un mensaje tremendo a la iglesia de la Odisea. Y las características de la iglesia de la Odisea es que es una iglesia tibia, una iglesia religiosa y superficial. Y mira lo que el Señor le dice. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, y con esto terminamos. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Escucha, verso 15. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Escucha esto, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y al que salga vencedor le daré el derecho a sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Te das cuenta que este es un mensaje para alguien que está en la iglesia? Alguien que está allí, pero no es ni frío ni caliente, sino tibio. Alguien que sencillamente tiene un ritual. Alguien que sencillamente está allí, pero ni para un lado ni para el otro. Como alguien diría alguna vez, ni chicha ni limona, ahí, cumpliendo sus rituales, cumpliendo sus ceremonias, pero no una relación con Dios. Y por eso, en el versículo 20, el Señor le dice, mira, yo estoy ahí a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Pero lo mejor, tú cenarás conmigo. Wow. Dios no quiere religión. Dios quiere relación. ¿Cómo andas de conexión? Sí, nos encanta que te conectes con nosotros, pero para que te conectes con Dios. ¿Qué pasaría si algún día no tenemos internet? Eso podría pasar. Ojalá no pase, obvio. Pero ¿y qué si pasa? ¿Qué si en algún momento hay un atentado, no sé, y se pierde toda conectividad? ¿Tendrías una conexión con Dios? ¿Has memorizado versículos? ¿Te relacionas con Él? ¿Hablas con Él? ¿O sencillamente esperas
¿Estás esperando hasta que reabran la iglesia para entonces volver a la iglesia, a tu ritual, a tu ceremonia, a que alguien ore por ti, te lea la Biblia y te la explique? Si oyes la voz del Señor y abres tu puerta, Él entrará, cenará contigo y lo mejor, tú cenarás con Él. Cierra tus ojos por un minuto. Padre, gracias por tu palabra y gracias por ese deseo que tienes de relacionarte con nosotros. Estoy convencido, Señor, de que a ti no te complacen sacrificios ni holocaustos. Que a ti no te complace, Señor, esa religiosidad y esa vida ceremonial que muchas personas, lastimosamente, pretendiendo agradarte, cumplen a pie juntillas, sin falta, sin excepción, pero no te conocen. No son conscientes de tu presencia y viven vidas pecaminosas, aunque van al templo, aunque van a la iglesia, aunque se conectan con los servicios. Y después se quejan de que no encuentran respaldo en sus actuaciones o en sus tareas cotidianas. Pero es que la religiosidad es algo que a ti no te agrada, porque tú lo que quieres es una relación. Así como Ana, cuando un día llegó al templo y se olvidó de todos esos ceremoniales y todos esos rituales y abrió su corazón y te contó y te dijo exactamente cómo se sentía. No nos dice el texto que entonces una luz resplandeció y que un ángel voló y tocó su hombro y le dijo, ve en paz, hija mía. No pasó eso, Señor. Sencillamente, en algún momento su corazón cambió, su actitud cambió y su semblante se renovó. Regresó feliz a su casa. Algo en su interior había cambiado. Aún no había quedado embarazada, aún no había recibido el milagro, pero ya el milagro había ocurrido en su corazón. Tu presencia estaba allí, Señor. Tal vez sin ella saberlo, abrió su corazón. Tú entraste y cenaste con ella y ella cenó contigo. Y empezó una relación hermosa, una relación especial que a la postre termina concediendo ese milagro y esta mujer puede tener ese anhelado hijo. Señor, yo te clamo para que todos los que hoy nos conectamos de manera virtual, no nos relajemos, ni nos acomodemos, ni nos conformemos con esta conexión, sino que queramos, anhelemos y busquemos tener una relación contigo. Una relación que no depende de ningún operador de cable o de internet, que no depende de si la banda es ancha o no, que no depende de la cantidad de megas que tengamos para navegar, porque solo depende de hablar contigo. Dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que no sabes. Señor, nuestra relación está a la distancia de una oración. Quiero enamorarme más de ti, quiero relacionarme más contigo, Señor, y te pido con todo mi corazón que todos y cada uno de los que estamos conectados hoy a través de este medio, estemos conectados contigo también. Gracias. Recibe la gloria, el honor y la alabanza. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo que oramos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y en acción de gracias. Amén y amén. Muchachos, qué rico haber estado conectados con ustedes. Pero me agrada más que ustedes estén conectados con Dios. Que puedan comenzar a tener esa relación personal con Dios. Ahora, para aquellas personas que hoy se conectaron con nosotros por primera vez, o aquellas personas que nunca se han conectado con Dios, déjenme decirle que la relación con Dios comienza con una intención del corazón. Es decir,
Cuando yo le digo, Dios, yo quiero conectarme contigo. Te abro mi corazón. ¿Qué fue lo que Ana hizo? Abrió su corazón y Dios vino a morar en ella. Quiero invitarte esta noche a que hagas una oración conmigo y pongas tu vida en las manos de Dios. Ese es el inicio, o esa oración es el inicio de una relación con Dios. Por lo tanto, si tú quieres hacerlo, cierra tus ojos y ahí con fuerte voz, di esto conmigo. Señor Jesucristo, yo creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo por amor a mí y que en una cruz entregaste tu vida para perdonarme, salvarme y darme vida eterna, y que resucitaste para darme una nueva oportunidad. Esta noche te abro mi corazón y te invito a mi vida. Quiero tener una relación personal contigo. Gracias por perdonarme y salvarme. Y hoy estoy convencido de que a partir de este momento soy una nueva persona y mi pasado no existe más. Padre Celestial, gracias. Gracias por escucharme. Amado Jesús, gracias por perdonarme y salvarme. Espíritu Santo, ayúdame a tener una relación con Dios. Ayúdame a ser esa persona que Dios quiere que yo sea y que pueda conectarme con Él todos los días, todo el día. Gracias por la nueva vida que tú me has dado a partir de hoy. En tu santo nombre, Jesús, y en acción de gracias he orado. Amén y amén. Mis amigos, la Biblia dice que si ustedes hicieron esa oración hoy de todo corazón, han nacido de nuevo. Bienvenidos a esta gran familia, la familia de los hijos de Dios. Queremos conocerte, queremos saber de ti. Por favor, si hiciste esta oración y quieres darnos un mensajito, escríbenos al correo o al WhatsApp que aparecen allí en tu pantalla. Nos encantará tener noticias tuyas y a vuelta de correo te enviaremos una literatura, los primeros pasos en la vida cristiana y sobre todo nuestra declaración de fe para que conozcas qué clase de iglesia es Casa sobre la Roca. Queremos que sea más que una iglesia, tu casa. Bienvenido a tu casa. Un placer que nos hayas acompañado esta noche. A todos los que nos apoyan semana tras semana y se conectan con nosotros, no dejen de hacerlo, pero no olviden, conéctense con nosotros para que se conecten con Dios. ¿Cómo está tu conexión? Fortalécela. Tal vez tengas que pedir a este cable operador una mayor amplitud de banda. Bueno, el Señor lo puede hacer y puede ampliar la banda para que te conectes todo el tiempo que quieras. Con la esperanza de que muy pronto nos volveremos a ver, pero con la tranquilidad de que si eso no ocurre así, de que seguiremos conectados. Ustedes y nosotros con Dios. No olvides que mañana tenemos Mujer Integral a las 9:30 de la mañana. Es la última etapa de esta travesía que ellas han tenido durante todo este tiempo espectacular. El viernes a las 6 de la mañana nos juntamos para orar, para conectarnos con Dios. Y a las 7 de la noche el grupo de parejas tiene su reunión. No se la pierdan, que está espectacular el tema en el grupo de casados. El día sábado a las 4 de la tarde se reúnen los solteros menores de 24 años y a las 6 de la tarde los solteros entre 25 y 34 años. Recuerda que esta es tu casa y en nuestra casa tenemos un lugar para cada uno de ustedes, porque ustedes son muy importantes para Dios, por lo tanto también lo son para nosotros. Que Dios los bendiga, un excelente resto de semana. Que Dios los proteja de manera sobrenatural y que Dios los respalde
en todos y cada uno de sus proyectos. Un beso grande. Chao, pescado.